esta noche, por lo menos un rato, y analizar la situación que vive la Argentina en cuanto a precios y salarios, y a lo que viene para los trabajadores, el senador Mariano Recalde. Mariano, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la primera discusión que quería dar con vos es dónde se tiene que parar la oposición en este lugar, porque Javier recién decía, bueno, las encuestas recién empiezan a dar a Milei como responsable de lo que pasa. ¿La dirigencia tiene que esperar a que la sociedad reaccione o tiene que alzar la voz antes? Mirá, lo que nosotros entendíamos, por lo menos yo, es que había que esperar a que Milei empiece a gobernar y demuestre para quién gobierna, qué intereses defiende y qué resultados obtiene. Y esto se dio mucho más rápido de lo que esperábamos todos. La verdad que la velocidad con la que avanzó en mega reformas, en megaproyectos que están todavía algunos en construcción o en debate, acelera los tiempos de todo y nos obliga a fijar claro cuál es nuestra posición, cuál es nuestra visión sobre lo que está pasando en la Argentina, sobre lo que queremos que pase, sobre lo que nosotros proponemos y reconstruir esa mayoría que se perdió en las últimas elecciones, producto de un montón de factores, entre los que hay responsabilidad propia sin ninguna duda. A la mañana te llevo a la ciudad de Buenos Aires, tu distrito particularmente. El gobierno porteño anunció un aumento salvaje. En los subtes, peajes. ¿Vos pensás que el porteño va a bancar? Mira, la ciudad de Buenos Aires es la cuna de las protestas, la cuna de la discusión política nacional. En la ciudad de Buenos Aires se dieron las batallas, vos recién recordabas el año 2001, un problema de todo el país, pero el epicentro de la protesta y del rechazo primero al corralito, pero en general a toda la política económica del gobierno de la Rúa Cavallo, que venía a continuar el plan económico de Menem Cavallo. Ahí ya estaba Sturzenegger, que hoy de vuelta está digitando las políticas del país. La verdad que no puedo dejar de sonreír cada vez que escucho a Milei decir, y lo dijo mucho en la campaña, que con los mismos de siempre, que él es lo nuevo, que con los mismos de siempre no se puede obtener un resultado distinto, que por eso viene algo nuevo, y trajo a su gobierno a los mismos de siempre, pero los mismos. Sturzenegger estuvo con Menem, fracasó, con De la Rúa, fracasó, con Macri, fracasó, y ahora de vuelta está en primer plano mostrando cuáles son los proyectos, que son las mismas recetas de siempre. La verdad, cuando también Milei dice no la ven, la vimos un montón de veces esta película. ¿Qué no la vimos? La recontra vimos. Patricia Bullrich, Los Caputo. La verdad que de nuevo no tiene nada. Son los mismos de siempre que están a cargo de las políticas centrales. La política económica y, lo que nos preocupa mucho, la política represiva. Porque ven que con esta política económica la gente va a estar mal y va a salir a protestar. Y hay una política con lo que decía represiva. Tomás recién, que el gobierno nacional se está armando para reprimir la protesta. Ahí hay plata, Para eso no se ha recortado nada, al revés, se le ha dado mucho más presupuesto. O sea, la guita que falta para los empleados estatales, por ejemplo, para los comedores, para demás, está yendo armamento para reprimir lo que viene. Exactamente. Bueno, esto es más grave porque es un plan, digamos, es un plan sistemático, orquestado, pensado. Te ajusto hasta que salís a protestar y cuando salís a protestar te reprimo. ¿Vos pensás que es así linealmente? Pero totalmente. Y además, cuando uno analiza el DNU, por ejemplo, también encuentra las mismas medidas represivas o que intentan contener, por ejemplo, la huelga que hubo en los 90. En los 90, antes de las privatizaciones, Menem sacó un decreto donde decía que era todo servicio esencial, que no se podía hacer huelga, que había que poner guardia mínima del 70-80% del servicio. Y lo mismo que propone ahora Milei con un DNU, no hay nada de nuevo, es lo mismo de siempre y lamentablemente el resultado va a ser malo. Por eso tenemos que estar en todos lados tratando de frenar, sobre todo tenemos un rol muy importante en el Congreso, para tratar de frenar este desastre que nos propone. Ahora, senador, en las elecciones últimas, Milei logró capitalizar el pedido de cambio y efectivamente hace la aritmética y él dice, la gente votó por el cambio, ¿me votó a mí o la votó Patricia Bullrich? Terminamos juntándonos, fue la fuerza mayoritaria.
Y la pregunta que queda es si quien hoy es oposición y fue gobierno hasta hace poco, leyó ese cambio. ¿Y cuál es ese cambio que pide la gente? Porque Cristina dejó un par de puntas acá, ¿no? Dijo, bueno, por ahí podríamos avanzar en algún tipo de actualización laboral, dijo ella. Habló también del sistema de salud. Pero, ¿cuáles son los cambios que quizás no se vieron y que había que haber implementado antes o que hay que ofrecerle a la sociedad ahora? Primero, no sé si es este el cambio que votó la gente. La gente sabía que iba a haber un ajuste sobre la casta, se habló mucho de ir contra la casta, de un programa nuevo, distinto, a los 100 años, recién veía el tuit de Milei, distinto a todo lo que hubo en los 100 años de historia, desconociendo la historia argentina totalmente. Sí. Y lo que hay es más de lo mismo, es un gobierno que gobierna para las corporaciones, ajustando salario. El otro día en ese reportaje que fue tan notorio por sus ataques a Lali Espósito, en ese reportaje extenso, en un momento le preguntan sobre la reforma laboral y él dice, bueno, ahora no hace falta. ¿Para con qué? Cómo están Claro. los salarios, el tema laboral no es un problema, dice. Sí. Y uno de los periodistas le dice, sí, salarios de miseria. Claro. Entonces el objetivo ya lo cumplieron en los temas laborales y esas son las cosas que no votó la gente. Y son las mismas consignas que tenía Macri ya en los 90, antes de ser ni presidente de Boca, que decía que los salarios eran un costo y había que bajarlos. Sí. Para nosotros, que el salario esté por el piso y que haya salario de miseria es un problema. ¿Cómo no va a ser un problema? Es un problema para los que trabajan, para los que tienen una pequeña empresa y le venden a los que trabajan. ¿De qué vive la gente si no es de sus ingresos? Que estén los ingresos por el piso es que están pensando en otros intereses, no en los intereses de la gente que vive en otro país. Ahora, Recalde, dentro de ese cambio que proponía Javier Milei, por lo menos en campaña, era que hay que apostar por una refundación de la Argentina, tenemos que volver a hacer algo que nunca fuimos, pero él decía que era la potencia número 1 del mundo, y hablaba de la educación. Lo pienso como madre, porque en una semana comienza el ciclo lectivo y 10 distritos en el país no saben si van a poder comenzar porque no se llama a la paritaria nacional docente. Y el presidente dijo, eso no es tema nuestro, cada uno que se las arregle. ¿Qué mensaje está dando para la educación del futuro? No le importa la educación, no le importa. Haber suspendido el Fondo Nacional de Incentivo Docente, sí, que es directamente recortarle el salario a todos los docentes del país, no es la casta los docentes. Son los que... Dijo que era la caja de la casta. Pero fondo. eso va al bolsillo de la persona que trabaja en las escuelas, dándole educación a nuestros pibes. La verdad que recortar en educación, recortar en obra pública, es no importarle la educación pública. Y lo que está pasando también, porque es todo un combo enorme lo que está ocurriendo. Al liberalizar todo y darle libertad a las empresas de medicina prepaga, a los bancos, que suban las tarifas, los precios, también las escuelas privadas. Claro. Las escuelas privadas hoy no tienen ningún deber de informar cuál es su costo y cuál es la cuota que van a cobrar y están aumentando de manera exorbitante el precio. Y muchas familias están empezando a mandar a sus hijos a la escuela pública, con lo que además se resiente todavía más el sistema público. Claro. Mira, menos presupuesto y más demanda. Y más demanda. Claro. Menos vacantes, ¿no? Ya había problemas con las vacantes durante los últimos 10, 12 años, imagínate ahora, ¿no? En todo el país, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, es un tema que después de 16 años de gobierno macrista sigue sin resolverse. Ahora, Mariano, vos recién decías, bueno, nuestra única herramienta o nuestra principal discusión tiene que pasar por el Congreso de la Nación, pero claro, ustedes no tienen el número propio para avanzar, necesitan de otros bloques, de los gobernadores, de un sector del peronismo que no está con ustedes. ¿Vos pensás que a partir de estos datos, de la pobreza del 57%, del aumento de precios que no frena, va a cambiar algo en el Congreso de la Nación? ¿Van a tener más fuerza para ponerle un freno a Milei? Espero que sí, espero que sí. También está ayudando la actitud de Milei, que maltrata a los e diputados insulta a cualquier legislador, ¿no? a todo el mundo, la verdad. Y eso va juntando gente del otro lado. En el Senado particularmente estamos urgiendo la convocatoria de una sesión para tratar el DNU, este DNU que
es el que desregula todo. El que está vigente, ¿no? Le aclaramos a la gente que está vigente. Salvo salvo capítulo laboral. Pero que ya mete un recurso el gobierno Y también. está la que por ahí, Corte claro. estudiándolo, pero que es tremendo. Después, si tenemos un rato a hablar de lo que reforma el capítulo laboral, es tremendo. Pero, por ejemplo, una sola cosita que me venía acordando, el DNU hace que las cuentas sueldo dejen de ser gratuitas, o sea, que los bancos te cobren por tener tu plata, y además le habilita a Galperín a que también se pueda cobrar el sueldo a través de las billeteras virtuales y no solo de la cuenta bancaria. Pero el DNU habilita, te decía, a los bancos no solamente a cobrarte la cuenta sueldo, sino a no tener ningún tope en el interés de la tarjeta de crédito, y vienen unos intereses brutales. Paréntesis, que ahora la tarjeta de crédito se usa para comprar comida. Por lo tanto, ese interés punitorio se va por las nubes para la mayoría de las familias, ¿no? Es trágico. Le da libertad a las empresas de medicina prepaga, que ya hicieron un desastre. Y también la gente no tiene a dónde ir. Porque uno dice, claro, en un mercado ideal como el que plantea Milei, ¿no? Libre competencia, y que entonces uno elige al más barato o al que te da mejor servicio. Mentira. Acá hay oligopolios o monopolios que te imponen y vos sos esclavo del que te toca. Una persona, sobre todo una persona mayor o adulta, no puede cambiar de... Dice, esta me aumentó, voy a otra. Además de que están cartelizadas y aumentan todas al mismo tiempo. Como si cualquiera podría poner un vehículo con nafta, con lo que sea de nafta, para ir a un supermercado y enganchar las ofertas del miércoles, jueves, martes a la mañana. No existe tal cosa. Y el rol del Estado es fundamental, el rol de la Secretaría de Comercio era fundamental, hoy está totalmente desarticulado y hay libertad para los grandes para hacer lo que se les cante con los precios y las tarifas. Y el que no tiene libertad es la persona que trabaja, que tiene un sueldo, que tiene una changa, que no llega a fin de mes. Yo vengo diciendo, libertad es que te sobre plata a fin de mes y esto no está pasando. Para nada. Eso es tener libertad. Mariano, me quiero meter con el capítulo laboral porque bien decía Lourdes, el gobierno presentó su escrito ante la Corte Suprema para que se habilite, ¿no? Para que se destrabe el tema del capítulo laboral puntualmente del DNU. ¿Qué es lo más, digo, por supuesto que te parece, lo dijiste, todo un escándalo lo que está metido adentro, pero ¿qué te parece lo más grave? ¿Qué pensás que tiene que saber la gente que tiene ese DNU adentro y que lo va a perjudicar, ni bien la Corte lo ponga Muchas en vigencia? cosas. Te voy a decir tres rápidas. Una, los contratos basura. Periodo de prueba extenso, 8 meses de periodo de prueba, fin de las indemnizaciones, con el curro de una especie de FJP de las indemnizaciones, que se va depositando plata en alguien que lo administra. Un privado que hará negocio, ¿no? Sí. Que no cumple la función que tiene una indemnización por despido, que es proteger y disuadir al empleador para que no despida, que no sea... Si ya está pago, te van a despedir más rápido y más fácil, y te van a obligar a hacer cosas y vas a estar más sometido en el trabajo que si tenés por lo menos el derecho a un resarcimiento cuando te despiden. En segundo lugar, todo el capítulo referido a los sindicatos. Quieren desarticular al movimiento obrero argentino, desfinanciarlo, impedirle la huelga, impedir las asambleas en los lugares de trabajo. Quieren destruir la organización sindical. Y después lo de las cuentas sueldo es grave. Si tuviera que decir tres cosas, te diría esas tres. Eso es lo más grave. Bueno, y la Corte dijo que ahora en febrero supuestamente se iba a expedir sobre el decreto de necesidad de urgencia. Esperemos que lo haga en consonancia con lo que vienen diciendo la mayoría de los jueces, no solo del fuero del trabajo, sino de otros fueros que se han expedido sobre distintos temas que tienen que ver con el DNU, con la ley de tierra, con otros capítulos muy importantes, que es que este es un DNU inconstitucional, porque no respeta ninguno de los requisitos que la Constitución impone para que el Poder Ejecutivo tenga posibilidad de usar esta herramienta de excepción, que es la de legislar por decreto. Porque la regla en una república es que hay tres poderes. El Poder Legislativo legisla, el Poder Ejecutivo no ejecuta la legislación que se discute en el Congreso, que también está votada por el pueblo y también tiene sus mayorías y su representación. La Constitución dice que el Poder Ejecutivo no puede legislar
salvo situaciones muy excepcionales de necesidad y urgencia que evidentemente en un DNU ómnibus como este no se ve, Ahora, senador, no se cumplen. yo le quiero preguntar porque está claro, usted lo explica y digo, es muy claro lo poco o lo inconveniente que es para cualquier trabajador que estas medidas sigan. Ahora, se me viene a la mente la pregunta de ¿por qué ganó Milei? ¿Por qué ganó Milei? Y si la política tradicional, porque me parece que Milei está hablando en otro idioma y ha conectado con la gente de una manera que la política tradicional no lo pudo hacer, tomó nota de ese recurso que hizo que Milei fuera efectivo en su comunicación y que el resto no. Y sobre todo, que el peronismo hoy, entiendo yo, todavía no ha tenido esa posibilidad de ponerse al frente de la oposición. Digo, recién decía Agustín, Cristina fue quizás la primera voz en empezar a marcar nuevamente, pero también sabemos que Cristina es una figura que tiene mucho apoyo y también mucha oposición. Digo, ¿qué es lo que cambió con Milei? Y si hay alguna mirada acerca de qué tenemos que hacer para volver a conquistar quizás lo que hemos perdido, porque se perdieron votos inevitablemente. Mirá, es la pregunta. ¿Por qué perdimos? Tiene un montón de respuestas, es bastante complejo, no hay una razón. Sí. ¿Cómo reconstruir? Es la pregunta. Y me parece que se va reconstruyendo solo, más que por virtudes del peronismo, por los fracasos ya estrepitosos de los primeros meses y las primeras decisiones que ya muestran para dónde va el gobierno de Javier Milei. La CGT en la calle, los inquilinos en la calle, la cultura en la calle, van generando otra Argentina, otro consenso, el ataque a los artistas, el ataque brutal a todo aquel que se expresa en contra de este gobierno, van formando una nueva mayoría que es la que queremos representar. Nuestro rol, particularmente desde la política, es en el Congreso. Y en el Congreso creo que estamos cumpliendo con la representación que tenemos. El bloque, particularmente con toda la discusión de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, fue un bloque que se mantuvo unido, sólido, salvo una parte de los diputados tucumanos que a último momento se deben estar arrepintiendo, además, después del fracaso de la ley, que se fueron del bloque, pero se mantuvo unido, a diferencia de lo que pasó durante el gobierno de Macri, que se fragmentó en muchos pedazos. Y en el Senado tenemos un bloque absolutamente sólido, que está muy cerca de tener mayoría propia. Necesitamos de algunos aliados con los que esperamos contar pronto para poder tratar el DNU, no solo tratarlo, sino rechazarlo. Recalde, mientras lo escuchamos vemos las imágenes y se me viene la angustia, ¿no? La angustia de hablar en estas últimas jornadas con vecinos en mi casa, contándome cómo le van aumentando cada 2 meses el alquiler, cómo no saben ya el mes que viene quién de los dos adultos que trabajan va a poder llegar a comprar la comida y no viene y me dicen, Lourdes, ¿es verdad que se viene un tarifazo de luz y gas? Claro, luz, gas, agua y todo lo que se viene de aquí en más. Sí. ¿Qué mensaje se le puede dar a todo eso, ¿no? Como la gente está diciendo, este gobierno recién empieza, llegó con un discurso, la estamos pagando todos, pero en el mientras tanto no sabemos cómo llegar. Pensar en mitad de año o pensar en diciembre parece, no sé, hablar del siglo, el siglo próximo. ¿Qué se le puede decir a los trabajadores? No, nuestro rol ahora, lamentablemente, es tratar de evitar que avancen estas desregulaciones, que avancen la licuadora y la motosierra, la licuación del salario y el recorte de las herramientas que tiene el Estado para equilibrar esa desigualdad que va creciendo a medida que se concentra la economía en unos pocos y la mayoría queda en esa situación. Estamos trabajando para que esto no pase, pero lamentablemente el que gobierna Javier Milei lo votó la gente y nosotros tenemos que respetar eso. Respetar en la medida que esté dentro del marco constitucional. Ahora, cuando manda DNUs ómnibus como el que dictó y no lo manda al Congreso, tarda, no se trata, no se constituye la comisión bicameral, claro, ponen palos en la rueda, la respuesta necesariamente se da en la calle. Ya la CGT estuvo el 24 de enero y seguramente habrá muchas más medidas para adelante.
Mariano, esperame un segundo, te quiero hacer una pregunta más, no te vayas. Antes que ir con María Luján, que tiene mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. María Luján. Así es, Agustín, al 11 50 43 50 50. Bueno, un empleado municipal de General Rodríguez dice que tiene un año solamente de contrato, gana 114 pesos por mes. Hoy compró 5 cosas para comer y gastó 28.000 pesos. 114.000. Y claro. tuvo que usar la tarjeta, es lo que hablábamos recién, el uso de la tarjeta, que bueno, ahí te destruye. Y así son los mensajes. Claro, los empleados municipales, ¿no? Que no tienen paritaria nacional y cada uno se arregla como puede. Lo tengo a Emma Ratovira allá en Vigo, en un comedor de la paternal, porque nosotros